Imaginen la escena que lo inició todo, porque no fue un comunicado de prensa ni un memorándum filtrado. Fue un momento de silencio. Septiembre de 2022, Westminster Hall, la vigilia por la reina Isabel II. 8 nietos permanecen inmóviles alrededor del ataúd mientras miles de personas desfilan. Las cámaras encuentran a William, encuentran a Harry, y luego se detienen, inesperadamente, en una chica de 19 años cuyo nombre la mayoría de los espectadores desconoce. No se inquieta, no finge dolor ante las cámaras, simplemente permanece de pie, serena e inmóvil, como si se hubiera preparado toda su vida para la solemnidad de esa sala. Su nombre es Lady Louise Windsor, y según los informes que circulan, esa cualidad que el mundo entero vislumbró durante unos minutos es precisamente lo que el rey Carlos desea, ya que, según se informa, ha decidido otorgarle un papel mucho más activo en la familia real. Y según esos mismos informes, una persona dentro del palacio no parece estar nada contenta, la reina Camilla. Ahora bien, nada de esto ha sido confirmado y el palacio ha guardado absoluto silencio, así que traten cualquier afirmación sobre reacciones a puerta cerrada con el escepticismo que merece. Pero he aquí por qué vale la pena dedicarle 30 minutos a esta historia. No es la supuesta ira, sino la paradoja que subyace. Camila luchó durante casi 50 años para pasar de ser la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña a una reina coronada y ungida. Sobrevivió a un odio público que habría destruido a casi cualquiera. Ganó, completamente. Y sin embargo, si estos rumores tienen algo de cierto, su seguridad no se ha visto afectada por una reina rival ni por una biografía hostil, sino por un estudiante universitario que realiza ejercicios militares los fines de semana y no tiene publicista. Cuando una victoria tan contundente no logra traer la paz, algo más profundo está sucediendo, y ese algo nos revela más sobre el funcionamiento interno de la monarquía que cualquier centenar de declaraciones oficiales. Si disfrutan del análisis de la realeza que va más allá de los titulares, suscríbanse ahora porque vamos a profundizar en este tema. Para comprender el choque que describen estos informes, primero hay que entender el reglamento invisible del ascenso real, porque las dos mujeres que protagonizan esta historia representan sus dos puertas opuestas. En la casa de Windsor, el poder se obtiene por dos vías: nacer en él o aferrarse a él y sobrevivir el tiempo suficiente para ser absorbido. La vía del nacimiento parece fácil, pero conlleva su propia ley de hierro. La sangre te abre las puertas, pero solo décadas de servicio intachable te granjean la confianza y un solo escándalo puede borrar toda una vida de ella. La vía de la filiación es mucho más dura. Quienes se casan con alguien de la realeza son observados, puestos a prueba y comparados con los fantasmas de todos los que les precedieron. Y la institución concede la verdadera aceptación lentamente, a regañadientes. A veces nunca. Luis entró por la primera puerta en el momento de su nacimiento en 2003. Camilla pasó 5 décadas forzando la segunda puerta con sus propias manos. Tengan presente este contexto, porque cada detalle de esta historia, cada arrebato de ira, cada decisión estratégica atribuida al rey, emana de la tensión entre esas dos puertas, y nadie vivo conoce mejor el precio de la segunda puerta que la propia Camila. Así que empecemos por ahí, al comienzo del asedio más largo de la historia real moderna. La historia comienza a principios de la década de 1970, en un partido de polo, en una Gran Bretaña que aún esperaba que su futuro rey se casara con una virgen aristócrata tímida y de pedigrí intachable. Camilla Shand era ingeniosa, segura de sí misma, una apasionada de los caballos y se sentía cómoda con Carlos como casi nadie más. La conexión entre ellos fue inmediata y, según todos los testimonios, genuina. Pero ella no encajaba en el perfil. Provenía de una familia adinerada, no del círculo aristocrático más íntimo que preferían los cortesanos, y el momento no fue el adecuado. Carlos se hizo a la mar con la marina. Camilla se casó con el oficial de caballería Andrew Parker Bowles, y el palacio creyó que el capítulo estaba cerrado. No lo estaba. Apenas había comenzado.
Carlos se casó con Lady Diana Spencer en 1981 en una ceremonia vista por cientos de millones de personas, y el mundo obtuvo su cuento de hadas. Lo que el mundo desconocía era que el cuento de hadas estaba vacío casi desde el principio. Y a medida que el matrimonio de Gales se desintegraba a finales de los 80 y principios de los 90, un nombre seguía apareciendo entre los escombros. Entonces llegó la explosión. En 1995, Diana concedió su entrevista a la BBC y pronunció las 14 palabras que marcarían a Camila de por vida. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco apretado. De la noche a la mañana, Camila se convirtió en la mujer más odiada del país. Los tabloides la apodaron la Rottweiler. Desconocidos le gritaban en público. Una historia de aquellos años, repetida hasta la saciedad, afirma que le arrojaron panecillos en el aparcamiento de un supermercado. Que cada detalle de cada anécdota sea cierto o no es irrelevante. El clima que describen era real. Necesitaba protección incluso para comprar alimentos. Y entonces llegó 1997, Diana murió en París y el inmenso dolor de la nación necesitaba un villano. Camila prácticamente desapareció de la vida pública, borrada del mundo oficial de Carlos, mientras su relación continuaba tras altos muros. Pregúntese con sinceridad, ¿quién más en la vida pública moderna ha soportado eso y se ha mantenido firme? La mayoría habría huido del país. Camila tomó una decisión diferente. Decidió resistir la ira de Gran Bretaña. Y, sorprendentemente, lo logró. La rehabilitación que siguió merece ser estudiada en todos los cursos de relaciones públicas del mundo, porque abordó un problema que todos consideraban irresoluble. Comenzó con pequeños pasos meticulosamente planeados. Ninguno más famoso que su aparición en 1999 frente al Hotel Ritz cuando Carlos y Camila se dejaron fotografiar juntos al salir de una fiesta. Una imagen, según se dice, coreografiada hasta el último detalle, incluyendo los ángulos de la cámara. Luego vino la campaña interna, el lento acercamiento a la reina Isabel, quien se había mantenido distante durante años, mientras que la supuesta hostilidad de la reina madre era aún mayor, con rumores en el palacio que afirmaban que el nombre de Camila era impronunciable en su corte. Camila no podía refutar nada de eso, solo podía demostrar, año tras año, que hacía a Carlos más estable, feliz y eficaz, hasta que la resistencia se fue disipando silenciosamente. Cuando finalmente se celebró la boda en 2005, tomó la decisión más astuta de su vida pública. Rechazó el título de princesa de Gales, convencida de que pertenecía a un fantasma, y se convirtió en duquesa de Cornualles. Luego hizo lo menos glamuroso imaginable. Trabajó campañas de alfabetización, causas de salud, concienciación sobre la violencia doméstica, una causa que defendió con evidente convicción personal. Soportó las burlas sin reaccionar, se presentó sin quejarse y dejó que 2 décadas de constancia hablaran por ella. El veredicto llegó en 2022, cuando la reina Isabel aprovechó su mensaje del jubileo de platino para declarar su sincero deseo de que Camila fuera conocida como reina consorte, un respaldo personal de la figura más respetada de la vida nacional. Un año después, Camila fue coronada junto a Carlos en la abadía de Westminster, de unos panecillos en un aparcamiento al trono de Inglaterra. Como hazaña de resistencia, quizás no tenga parangón en la historia de la realeza moderna. Precisamente por eso, las noticias actuales resultan tan desconcertantes. Porque la mujer que logró todo eso debería, según cualquier criterio racional, ser intocable. Y, sin embargo, la historia que analizamos hoy sugiere que tal vez no se sienta intocable en absoluto. Para entender por qué, necesitas conocer bien a la chica de la vigilia. Lady Louise Windsor es la hija mayor del príncipe Eduardo y Sofía, duquesa de Edimburgo, y su vida comenzó con una crisis. Su nacimiento en 2003 fue prematuro y realmente peligroso, requiriendo una intervención de emergencia, una experiencia de la que Sofía ha hablado con franqueza. De niña, Louise padecía una afección ocular llamada esotropía, corregida mediante cirugía cuando tenía unos 10 años, algo que su madre comentó públicamente para ayudar a otras familias.
Desde el principio, sus padres tomaron una decisión radical para los estándares de la realeza. Louise sería criada como una niña normal. Sofía explicó que sus hijos estaban siendo criados con la expectativa de que probablemente tendrían que trabajar para ganarse la vida y que, aunque técnicamente podían reclamar títulos reales a los 18 años, se consideraba improbable que los usaran. Así que Louise fue a la escuela como cualquier otra niña, sin sesiones fotográficas preparadas, sin construcción de marca. El público prácticamente olvidó que existía, que era precisamente el plan. Sin embargo, tras esa privacidad, algo valioso se estaba gestando. Se hizo excepcionalmente cercana a su abuelo, el príncipe Felipe, gracias a su pasión compartida por la conducción de carruajes, el deporte extremadamente difícil que él impulsó en Gran Bretaña. Tras la muerte de Felipe, fue Luisa quien continuó conduciendo sus queridos ponis, una continuación viva de su legado que los observadores de la realeza consideraron conmovedora. Luego vino el velorio y la serenidad que el mundo notó. Y después, la universidad. Está estudiando inglés en St. Andrews, la misma institución donde Guillermo conoció a Catalina. Y surgieron informes de que se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de la universidad, añadiendo la formación de cadete militar a sus estudios. Nótese también lo que Luisa no está haciendo, porque en comparación con su propia generación, el contraste es casi sorprendente. No tiene presencia pública en redes sociales, no colabora con marcas, no tiene contratos de moda, no tiene podcast, no ha escrito ningún libro por encargo, no ha participado en ningún documental. En una época en la que la cercanía a la corona se convierte habitualmente en contenido y dinero, ella no ha monetizado absolutamente nada. Estudia, entrena, conduce los ponis de su abuelo y aparece cuando la familia se lo pide. Los veteranos observadores de la realeza reconocen la filosofía al instante, porque era la de la propia difunta reina. Nunca dar explicaciones, nunca quejarse, nunca sacar provecho y dejar que décadas de presencia hablen por sí solas. Si una joven puede mantener esa línea a lo largo de una vida llena de ofertas y tentaciones, es una incógnita. La fama ha quebrado resoluciones más firmes, pero en este momento, en esta familia, ella es la única de su generación que intenta cumplir con el antiguo pacto, y la institución lo ha notado con cierto alivio. Volvamos ahora a su formación como cadete, porque es la clave que lo abre todo. La imagen más querida de la difunta reina Isabel es, sin duda, la fotografía en la que aparece con uniforme durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se formaba como conductora y mecánica en el Servicio Territorial Auxiliar, la única mujer de alto rango de la realeza de su época en las Fuerzas Armadas. Una joven de la realeza, serena, discreta y sin escándalos, en formación militar, no es solo una bonita historia de interés humano. Es un eco visual directo del capítulo más preciado de la historia moderna de la familia. Los estrategas del palacio viven para conexiones como esa. Y según los informes que circulan, el rey Carlos también lo notó. La serenidad de Luis no surgió de la nada, y el apoyo de la familia es fundamental para comprender por qué el palacio confía tanto en su rama familiar. La trayectoria del príncipe Eduardo es una de las redenciones menos reconocidas de la familia. En su juventud fue el blanco favorito de la prensa, ridiculizado por abandonar el entrenamiento de los Royal Marines, objeto de burlas por sus incursiones en la televisión y tachado como el hijo que nunca encontró su camino. Su respuesta no fue una contraofensiva, fueron 30 años de trabajo paciente y discreto que culminaron con su gestión del Premio Duque de Edimburgo, el legado más preciado de su padre, que ha llevado por todo el mundo. Cuando su hermano, el rey, le confirió el Ducado de Edimburgo, título que su padre ostentó durante 7 décadas, selló una de las rehabilitaciones más silenciosas de la historia de la realeza, lograda sin una sola entrevista, filtración ni queja. El ascenso de Sophie fue aún más trascendental. Tras algunos tropiezos iniciales en su carrera empresarial, se volcó por completo en el servicio real y se convirtió, según muchos, en la confidente más cercana de la difunta reina entre la generación más joven, con una confianza tal que quienes la conocían describían su vínculo como casi de madre e hija.
Posteriormente, desarrolló una labor humanitaria que la mayoría de los miembros de la realeza no se atreverían a emprender, viajando a zonas de conflicto en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Sierra Leona, defendiendo a las supervivientes de la violencia sexual en tiempos de guerra. Un trabajo que le valió un importante reconocimiento internacional, lejos de las páginas de moda. Esta es la familia que vio nacer a Luis, un padre que demostró que las reputaciones pueden reconstruirse mediante el silencio y el servicio. Una madre que demostró que la confianza es la única moneda de cambio real que se revaloriza. Su hija no aprendió a mantener la compostura ante las cámaras, creció en un entorno donde se impartía una clase magistral sobre ello. Y cuando la institución buscó a su próximo sucesor de confianza, supo exactamente a qué casa acudir. ¿Qué implica realmente el ascenso anunciado? Si dejamos de lado los titulares sensacionalistas, el plan descrito es mesurado. Mayor presencia en eventos familiares. Introducción gradual a los deberes públicos. Eventualmente, quizás, patrocinios propios, posiblemente en los ámbitos ecuestre, juvenil o militar, donde tiene auténticas raíces. En otras palabras, el papel que sus padres han ejemplificado durante 25 años, extendido a la siguiente generación. Y aquí entra en juego la fría aritmética de la monarquía moderna, porque, sean cuales sean las intenciones del palacio, las cifras no le dejan otra opción. La banca real activa está desapareciendo. El duque de Kent y los duques de Gloucester, quienes ocuparon una parte abrumadora de la agenda real durante medio siglo, rondan los 80 años. La princesa Ana, perennemente la miembro de la realeza con mayor número de compromisos, está en la treintena. El rey Carlos está en la treintena y lidia con problemas de salud que han reducido visiblemente su agenda. Guillermo y Catalina crían a 3 hijos y están abiertamente decididos a proteger su vida familiar. Harry ya no está. Andrés es inutilizable. Si analizamos las cifras para la próxima década, la conclusión es inevitable. La Casa Real necesita manos nuevas y de confianza, y esencialmente solo queda un grupo de candidatos: los hijos de Edimburgo. Visto así, la decisión de Carlos no es sentimental ni provocativa, es logística de sucesión, el tipo de planificación poco glamurosa que determina si la institución podrá seguir presente en todos los rincones del país en 2040. Pero las instituciones están formadas por personas y las personas entienden la logística personalmente, lo cual nos lleva de nuevo a la reina y a por qué, según una interpretación, este nombramiento en particular podría recaer sobre ella como un veredicto. Consideremos el contraste desde la perspectiva de Camila en el palacio, tal como lo han presentado los comentaristas. Todo lo que Luis posee, Camila tuvo que construirlo. Luis nació con un sentido de pertenencia. Camila lo asedió durante 50 años. La impecable reputación de Luis se debe simplemente a que ha vivido con discreción. La reputación aceptable de Camila existe porque una operación profesional dedicó décadas a fabricarla en contra de la voluntad del público. La dignidad de Luis se percibe como natural. La seriedad de Camila se construyó, se ajustó y se puso a prueba en el mercado a través de años de apariencias cuidadosamente cuidadas. Ahora, según se informa, el rey, el propio esposo de Camila, está impulsando rápidamente la carrera de la joven que encarna la versión natural de todo aquello que Camila se ha esforzado por proyectar durante toda su vida pública. Si los informes sobre su furia son ciertos, la herida no tendría que ver realmente con los calendarios de compromisos. Se trataría de lo que simboliza la elección. Una institución que señala que su futuro pertenece a los nacidos y perfectos, justo delante de la mujer que nunca será ninguna de las dos cosas. Y la inseguridad, según afirman fuentes desde hace tiempo, es anterior a Luis por completo. Se dice que Camila confesó durante años sentirse marginada por el sistema de rangos a pesar de casi 5 décadas de lealtad. El golpe más duro es de dominio público. El príncipe Harry ha confirmado que tanto él como William le pidieron a su padre que no se casara con Camila,
diciéndole que tenían reservas y temían la dinámica que crearía. Ella se casó con Carlos sabiendo que sus hijos se habían opuesto formalmente a ella. Ese conocimiento no desaparece con una coronación. Incluso coronada, ocupa un trono extraño. Ostenta el rango de la reina Isabel sin la reserva de amor de la reina Isabel. En una reciente clasificación de popularidad de YouGov, se dice que se situó alrededor del 9º puesto entre los miembros de la realeza, detrás de William, Catherine y Anne, respetable para una ciudadana privada, desalentador para una reina. El público la aceptó. Nunca la adoptó. Si en una familia donde el afecto es la verdadera moneda de cambio del poder, la aceptación sin afecto es una fortuna que se guarda en una moneda que podría devaluarse en cualquier momento. El mapa de fricciones a su alrededor, según lo cuenta la prensa, se extiende aún más y cada elemento en él viene con una advertencia de atribución. Las afirmaciones más incendiarias pertenecen al príncipe Harry, quien escribió en sus memorias, Spare, que consideraba peligrosa a su madrastra, y la acusó de filtrar historias a periodistas sensacionalistas, supuestamente de intercambiar la privacidad de otros miembros de la familia para mejorar su propia imagen, y de afirmar que la cobertura perjudicial para Meghan floreció junto con la cobertura halagadora para Camila. Estas son las palabras de un hijo distanciado con un historial controvertido, y deben sopesarse como tales. Pero el fenómeno general que describe los círculos palaciegos filtrando información a periodistas afines es uno de los hechos menos discutidos de la vida real, practicado por casi todas las casas. La cuestión controvertida es solo si la operación de Camila alguna vez se benefició a expensas de los familiares. Luego están las historias de Catherine. Durante años, la prensa sensacionalista ha alegado fricciones entre la reina y la princesa de Gales, desde una supuesta reprimenda en el funeral de la reina Isabel que, supuestamente, la pequeña princesa Charlotte notó con disgusto, una historia basada únicamente en interpretaciones del lenguaje corporal y fuentes anónimas, hasta el extraño y persistente rumor de que Camila se oponía a que Catherine usara colores brillantes y llamativos en los compromisos conjuntos, supuestamente prefiriendo que la joven fuera más discreta para que la reina pudiera acaparar la atención. Nunca se ha confirmado. Pero los observadores de la realeza se deleitan al notar que Catherine ha seguido usando precisamente esos colores, los verdes esmeralda y azules cobalto que dominan cada sesión fotográfica. Y si el rumor fuera cierto, esa silenciosa persistencia equivaldría a una negativa tácita a ceder. Si a esto le sumamos los rumores sobre honores para los hijos de Camila, incluyendo la posibilidad de un título de caballero para su hijo Tom Parker Bowles, que supuestamente irritó a los tradicionalistas que creen que tal reconocimiento debe ganarse con el servicio, surge una pregunta recurrente, justa o no, que ha perseguido a Camila durante años. Cuando maniobra, ¿lo hace por la corona o por su parte? La historia de Luis estalló precisamente porque encaja a la perfección con esa pregunta preexistente. Es imposible hablar de la posición de Camila sin mencionar la sombra que la ha definido, porque esa sombra explica por qué su aceptación tiene un límite. Diana no es solo un recuerdo en la vida británica, es una presencia permanente, renovada para cada generación a través de documentales, dramas y el inconfundible parecido de sus hijos con ella. Cada aniversario reaviva las comparaciones. Cada representación de los 90 vuelve a colocar a Camila, por injusta que sea, en el mismo papel de siempre. El público que finalmente aceptó su matrimonio nunca la liberó por completo de esa historia. Y la verdad es que probablemente nunca lo hará, porque las narrativas absorbidas en la infancia se convierten en parte permanente de la mente. Toda una generación de británicos se formó su opinión sobre Camila antes de que ella tuviera la oportunidad de presentar su propia defensa. Y la ciencia de la reputación afirma que las primeras impresiones a nivel nacional son casi imposibles de borrar por completo. Su equipo logró lo máximo que la situación permitía, transformando el odio en tolerancia y la tolerancia en aceptación.
Pero la transformación final, la aceptación en afecto, exige que el público olvide, y la industria de Diana garantiza que jamás lo lograrán. Si se comprende esto, la supuesta sensibilidad de Camila deja de parecer mezquina y empieza a parecer casi inevitable. Vive permanentemente a un documental de distancia de volver a exponer los peores años de su vida. Una joven miembro de la realeza en ascenso, ajena a todo esto, celebrada precisamente por la inocencia que Camila jamás podrá recuperar, resultaría tan impactante como una piedra. Ampliemos aún más la perspectiva, porque el momento de estos informes se inscribe en una reorganización mucho mayor que no tiene nada que ver con Camilla y sí con el paso del tiempo. El rey Carlos está llevando a cabo un traspaso generacional en tiempo real. La señal más clara recientemente se produjo cuando nombró al príncipe Guillermo Coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército, un puesto militar de gran importancia que los observadores habían asumido durante mucho tiempo que estaba destinado a Harry, quien de hecho pilotó helicópteros Apache en combate y valoraba su conexión con ese cuerpo. Otorgárselo a Guillermo anunció, sin una sola palabra, que la vida real operativa ahora se gestiona exclusivamente a través de la línea galesa. Los duques de Sussex están fuera de la estructura. Andrés está más allá de la redención en la vida pública tras la catastrófica asociación con Epstein. La institución ha pasado una década perdiendo figuras, con la partida de Harry y Meghan en medio de dolorosas acusaciones públicas. Andrés caído en desgracia, la vieja guardia envejeciendo, y su respuesta ahora es visible. Consolidar la posición en torno a Guillermo y Catalina, y cultivar discretamente la única rama intacta que queda, los Edimburgo, cuyo cuarto de siglo de servicio sin sobresaltos se traduce en términos institucionales en una calificación crediticia impecable. El ascenso de Luisa, según se informa, es simplemente el siguiente paso de esa estrategia. Algunos comentaristas incluso sugieren una conmovedora simetría en el papel de Carlos en este caso. Pasó su juventud siendo moldeado y posicionado por una institución que siempre antepuso la corona al individuo. Y ahora, luchando contra su propia salud y edad, se ha convertido en quien posiciona, recompensando precisamente las cualidades, discreción, fiabilidad, resistencia silenciosa que la última década de caos enseñó a la familia a valorar por encima de todo. Si Camila se opuso, en realidad no se oponía a una mujer. Se oponía a la aritmética, ejecutada por un marido que finalmente toma las decisiones generacionales que solo un rey puede tomar. También existe un contexto más duro y frío que influye en cada decisión descrita en estos informes y explica por qué el palacio trata a figuras como Luisa como activos estratégicos en lugar de simples notas a pie de página de la familia. La existencia misma de la monarquía se basa en el consentimiento público, y ese consentimiento se está renegociando en tiempo real. La subvención soberana, el mecanismo mediante el cual el dinero público financia la Casa Real, superó los 86 millones de libras esterlinas en un año reciente, y cada crisis económica agudiza la misma incómoda pregunta tanto en la prensa como en el Parlamento. ¿Por qué el dinero de los contribuyentes financia palacios y ceremonias mientras los servicios públicos se resienten? Encuesta tras encuesta muestra la deriva generacional. Los británicos menores de 30 años están notablemente menos apegados a la institución que sus padres a la misma edad. Una lenta fuga demográfica que ningún jubileo puede frenar. La única respuesta duradera de la monarquía siempre ha sido el servicio visible, la sensación de que quienes trabajan en los palacios sirven al público y no a sí mismos. Por eso, el escándalo no solo resulta vergonzoso para esta familia, sino existencial. La relación de Andrew con Jeffrey Epstein quemó la confianza pública a una escala que, según se informa, fuentes internas consideran permanente. La salida de los Sussex y los documentales y memorias que le siguieron convirtieron el dolor familiar privado en contenido global y profundizaron la sensación de una institución en guerra consigo misma. En ese contexto, una joven miembro de la realeza que sirve sin dramas, sin acuerdos,
Y sin una marca personal no es un lujo, sino un antídoto. Si a la inversa, una historia que presenta a la reina como furiosa contra ese antídoto es veneno institucional, porque se interpreta como un interés propio contrapuesto al servicio, la percepción exacta que la monarquía no puede permitirse. Según se informa, los funcionarios del palacio lo entienden perfectamente, razón por la cual, independientemente de si Camila alguna vez alzó la voz o no, historias como esta se tratan internamente como incendios que deben vigilarse. Si hay un último aspecto que todo espectador de este video debería tener presente, la maquinaria que produce historias como esta. La economía de los rumores en la realeza es real, competitiva y rentable, y funciona mediante mecanismos que vale la pena comprender. Cada casa real gestiona su propio departamento de comunicación con sus propias prioridades, y los límites entre defender al propio monarca y socavar al de un rival son notoriamente difusos. Cortesanos, tanto del pasado como del presente, intercambian información con corresponsales. Amigos de miembros de la familia se convierten en portavoces autorizados. Una sola cita anónima puede ser difundida por un medio, agregada por 50 más y llegar a tu pantalla como un hecho comprobado en un día, con un origen imposible de rastrear y un motivo invisible. Ese es el ecosistema en el que nació esta historia de Camila y Luis. Puede ser cierta, puede ser exagerada, puede ser una infiltración deliberada de alguien que quiere que la reina parezca insegura o, en la versión del espejo, de alguien que crea expectación ante un anuncio de Luis, o incluso de una facción hostil a los Edinburgh, que espera envenenar el ambiente antes de que se produzca cualquier ascenso. Desde fuera no podemos saberlo, y cualquiera que diga saberlo con certeza está vendiendo algo. Lo que sí podemos observar es qué historias se molesta el palacio en desmentir y cuáles deja que fluyan. Oficialmente ha habido silencio al respecto, y el silencio es un tipo de dato en sí mismo, aunque no prueba nada en ningún sentido. Lo que el episodio revela innegablemente, independientemente de su veracidad, es dónde se sitúan los instintos del público. La historia se extendió porque la gente la consideró creíble al instante, y esa credibilidad es el resultado de 50 años de narración. A Catherine se le concede el beneficio de la duda. A Anne también. A Luis, con 22 años, ya lo entiende. A Camila, coronada y ungida, aún no, y esa brecha entre su rango y la confianza que inspira es el frágil terreno del que brotan todas estas historias. Su equipo pasó décadas luchando precisamente contra este reflejo, y la velocidad con la que se propagó este rumor demuestra que la batalla nunca se ganó del todo. Resulta que la aceptación nunca fue lo mismo que la creencia. Sí, pues, analicemos todo y preguntémonos qué es realmente este episodio. Si eliminamos el drama de la discusión acalorada que quizás nunca ocurrió, nos queda algo casi shakespeariano. Y para que quede claro, lo que sigue es una interpretación, una lectura entre varias, no un hecho establecido. Quizás los informes sean un disparate exagerado y Camila merezca el escepticismo que se le debe a una mujer que ha sido objeto de un drama fabricado durante medio siglo. Pero si hay algo de verdad en estas historias, consideremos lo que su camino le haría a cualquiera. Décadas de odio público. Saber que los hijos de su marido se oponían a su matrimonio. Años de sentirse relegada y marginada, a pesar de su total lealtad. 9º puesto en las listas de afecto mientras ostentaba la corona. Una resistencia de esa magnitud deja huellas, y la huella más plausible aquí es que la aceptación que conquistó nunca llegó a sentirse real desde dentro. Una reina verdaderamente segura de sí misma habría recibido el ascenso de Luisa como un regalo, la habría abrazado públicamente, habría compartido un compromiso, habría permitido que las cámaras captaran unas palabras amables y habría cosechado una década de buena voluntad por su generosidad. La historia incluso le ofrece el modelo. La reina Alejandra, otra consorte que vivió durante décadas junto a una historia que no podía controlar,
Eligió la serenidad en lugar del resentimiento y es recordada con cariño por ello. Ese camino sigue abierto, porque esta es la verdad a la que los comentaristas siguen llegando. Lady Luisa no amenaza a nadie, ocupa un lugar diferente, un papel secundario en un reinado que Camila jamás verá y no ha mostrado ningún deseo de protagonismo en toda su vida. La única fuerza que puede dañar a la reina Camila ahora es la vieja herida misma, la voz que durante 50 años le dijo que nunca pertenecería de verdad, resurgiendo justo en el momento en que finalmente, sin lugar a dudas, lo logra. Ganó al hombre, ganó la corona, ganó la batalla de 50 años con el público británico. La única batalla que aún no se ha resuelto, sugieren los rumores, es la que tiene consigo misma. Y si esa batalla permanece perdida, ningún título en la tierra podrá acallarla, porque una persona que no puede creer que pertenece estará en la sala más grandiosa del reino y aún oirá la puerta. Así que ahora es tu turno. Fue la reacción de Camila, según se informa, el reflejo de una mujer marcada por 50 años de rechazo o la prueba de que los críticos tenían razón sobre ella desde el principio? Deja tu veredicto en los comentarios, porque este tema divide a los seguidores de la realeza por la mitad.